Buen día, bienvenidos a Postdata, es jueves 13 de febrero, le tenemos las noticias. En el límite del plazo legal, el presidente del Congreso de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, entregó al Instituto Electoral del Estado el listado definitivo de candidatos a jueces y magistrados postulados por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pese a los cuestionamientos del PAN y las impugnaciones presentadas por aspirantes, Magaña de la Mora defendió la legalidad del proceso, al calificar que fue transparente y cumplió con lo establecido en la ley. La dirigencia estatal de Morena defendió que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no se haya pronunciado sobre la inseguridad en su reciente visita a Michoacán y aclaró que la violencia en el país se intensificó a partir del mandato del panista Felipe Calderón Hinojosa. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, llamó a los morenistas a dejar de echar culpas por la inseguridad y a reconocer que la yegua le quedó grande al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Cerca de 320,000 migrantes michoacanos que no tienen documentos para acreditar su residencia o ciudadanía en el vecino país del norte estarían en riesgo de ser deportados. Así lo reconoció el secretario del Migrante Antonio Soto Sánchez, aunque descartó una deportación masiva. Estudiantes denunciaron que presuntos normalistas les cobran 300 pesos por no participar en las marchas y acciones de protesta que realizan, por lo que el Instituto de Educación Media y Superior investiga los hechos. Para celebrar el Día del Amor y la Amistad, el gobierno de Michoacán realizará el 14 de febrero bodas masivas en 24 ciudades del estado y una comunidad indígena, así como matrimonios simbólicos en el zoológico de Morelia. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Gracias por estar con nosotros, qué gusto saludarle en esta mañana de jueves, ya es jueves 13 de febrero y con el gusto de cada mañana le saludo y le invito también para que usted se quede con nosotros. Tenemos lo más importante que ha sucedido en torno a Michoacán, así es que quédese, hay cosas interesantes. Un gusto saludarle además en una mañana donde todavía se disfruta de la luna. Le he estado señalando estos días que hay que mirar al cielo un momento porque la verdad es que muy disfrutable en este momento apreciar pues una luna majestuosa la que hemos tenido en los últimos días y hoy todavía tenemos la oportunidad de disfrutarla en este momento. Si usted va saliendo de su casa, si ya está dejando a los hijos en la escuela, si ya va rumbo al trabajo, bueno, es buen momento de darse un espacio, un momento
para mirar al cielo. Y bueno, pues como todos los días, bienvenidos a quienes nos siguen a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM, a través, por supuesto, de la radio. Gracias a quienes ya están sintonizándonos también a través de la plataforma Facebook. Les recuerdo que ahí nos encuentran como postdata.news. Y gracias también a usted que nos sintoniza, en este caso en punto de las 8 de la mañana, a través de Radio Tele, en el canal 8 del Telecable. Un gusto saludarlo también a través de nueva cuenta de la televisión, en toda la cobertura que tiene por Michoacán y el interior del país, el grupo Telecable. Gracias y bienvenidos todos en esta mañana fresca. Bajó un poco la temperatura con respecto a ayer. En este momento nos encontramos a 10 grados para que usted lo tome en cuenta. Nos dice el Meteorológico Nacional que será un día preponderantemente nublado. De todas maneras será caluroso, vamos a alcanzar los 24 grados para que usted esté ahí pues alerta y se prevenga. Y vámonos de lleno con las noticias. Mucho he platicado con usted y ahora se va a intensificar este tema relativo justamente al proceso en el que se van a elegir jueces, magistrados en el caso de Michoacán y a nivel federal, además de jueces y magistrados, ministros. Un proceso muy manoseado, muy opaco, una cochinada, como yo le he opinado aquí desde el origen de esta reforma, pero bueno, pues ahí va caminando, ya no se ve cómo se detenga esta situación. Y bueno, pues ayer, en el plazo límite legal, el presidente del Congreso de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, entregó al Instituto Electoral de Michoacán el listado definitivo de candidatos a jueces y magistrados postulados los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Estos son los detalles. El Congreso del Estado hizo entrega del listado final de los candidatos juzgadores y magistrados al Instituto Electoral de Michoacán, que contiene los nombres de los participantes finales para el proceso de elección del próximo 1 de junio. El presidente de la mesa directiva del Congreso local, Juan Antonio Magaña de la Mora, y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Fabiola Lanizámano, fueron quienes hicieron entrega del documento al presidente del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, quien en su intervención agradeció el apoyo para contar con un presupuesto suficiente para todas las actividades del organismo y confió que a la brevedad se dé la ampliación de recursos. Pese a las proyecciones de que la participación ciudadana para este proceso alcanzará el 35%, informó que están trabajando con la ciudadanía para darle viabilidad a este proceso inédito y que acudan a las urnas a votar de manera informada. Tratando de darle viabilidad a varios temas de responsabilidad, tratando de buscar mejores formas para que la ciudadanía efectivamente pueda, el próximo 1 de junio, poder emitir su decisión o sus decisiones de manera libre, de manera informada. Decirles que estamos trabajando en muchos temas, decía hace rato el tema de boletas, integración de órganos desconcentrados, lineamientos para bodegas, para inmuebles, el tema de educación cívica, capacitación, contratación de capacitadores y supervisores. Este 12 de febrero se cumplió la fecha límite para hacer entrega de los listados finales de candidatos y candidatas que según el documento contenderán por 133 cargos. Se trata de aproximadamente 400 aspirantes que estarán en las boletas el 1 de junio para renovar el Poder Judicial del Estado. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues ahí la información, le voy adelantando que entre los datos que ya se empiezan a conocer es que según donde usted viva, cuando menos va a elegir personas para ocupar estos cargos del Poder Judicial en 3 boletas, en algunos casos serán 5 boletas, y bueno, pues los listados en cada una de ellas pues también serán bastantes, así es que habrá boletas donde usted encuentre pues cuando menos de una decena de nombres para arriba, y bueno, pues difícilmente los va a conocer. Usted para conocerlos tendrá que ingresar
a la página de internet de los órganos electorales, ya sea el INE a nivel federal, ya sea el Instituto Electoral de Michoacán, el IEM a nivel local, para indagarlos, para por lo menos conocer sus nombres, y luego, si tiene usted un interés mayor, además de los nombres, pues darle un clic ahí sobre el nombre que van a tener y conocer algo de lo que ha sido su trayectoria. Y pues serán decenas y decenas de nombres los que usted tendría que indagar para tratar de no llegar a votar a ciegas en esta elección, pues que es prácticamente una tómbola, y una tómbola que incluye los nombres preponderantemente de los candidatos que han elegido los que están hoy en el poder, es decir, Morena y aliados. Así pinta el escenario, será seguramente, todo indica, ya platicaremos si me equivoco en su momento, será desastroso, todo indica que será una participación pequeña de la población, y todo indica que habrá muchas personas también que podrían ir a votar y anular su voto, tachar la boleta en rechazo a esta toma de decisiones que ha operado Morena y aliados para someter al Poder Judicial. En fin, hay todavía mucho que platicar, pero será una elección seguramente bastante deficiente. Yo le he llamado que es una cochinada prácticamente de principio a fin, pero usted siempre tiene sin duda la mejor opinión. Le informo también que el presidente del Congreso de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, defendió la pulcritud, dice él, en la elección de los perfiles para conformar la lista final de los aspirantes a contender por diferentes cargos en la elección judicial. Aseguró que los comités evaluadores de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial eligieron a los perfiles idóneos y que cumplieron con los requisitos que marca la ley. Magaña de la Mora calificó el proceso como transparente, dice él, y en cumplimiento con los requisitos establecidos. Sin embargo, reconoció que es un procedimiento inédito y que, como todo nuevo proceso, es susceptible de perfeccionamiento con el tiempo. Pero mire, hay detalles, como ayer le informaba, por los que ya se está tramitando desde el compromiso, digamos, que hicieron los panistas, legisladores del PAN, la propia dirigencia, que ha impulsado también una crítica constante a esta elección, pues ampararse, impugnar el proceso, porque el día que debieron, o que se votó, por ejemplo, el listado de el Poder Legislativo, pues la mayoría de los diputados, en especial los de oposición, no conocían los nombres de los competidores, ni siquiera en el día que esto se iba a aprobar, imagínese usted, ni siquiera en ese momento se dieron a conocer los nombres que estaban incluidos en la lista. Fue opaco, fue todo el proceso, pero dice Juan Antonio Magaña que a su punto de vista es transparente. Yo considero que sí, yo considero que los comités cumplieron con su función, son comités que cada uno en el marco de sus funciones analizó primero la idoneidad, que hayan cumplido con los requisitos, valoraron, incluso el Poder Judicial puso puntaje al currículum, ¿verdad? Pero ya les revocaron el primero. Bueno, pero esa es la decisión que ellos decidieron, pero además déjenme decir que el Poder Judicial siempre lo ha hecho así. Entonces es un proceso de selección pulcro y transparente. Hasta este momento sí, ¿verdad? Yo creo, y en un tema inédito, creo que seguramente se irá perfeccionando algunas cuestiones, y en el momento del tránsito de la elección habrá la posibilidad de que se conozcan a los candidatos y la gente pueda decidir quién sí y quién no. Bueno, pues ahí está la respuesta de Juan Antonio Magaña, ya lo hemos platicado con usted bastante, es una total decepción como diputado Juan Antonio Magaña, que viene del Poder Judicial, y bueno, cada día peor su paso por el Congreso del Estado, ni siquiera capaz de reconocer esto, por el contrario, discutiendo el día de la sesión, como aquí se lo presentamos, con los opositores que le pedían que reconociera por lo menos que no les habían dado el listado previo para poder votarlo como marcan los procesos en el Congreso del Estado, y no,
Es una pena, pues ver el desempeño de Juan Antonio Magaña, que viene del Poder Judicial en el Congreso del Estado, pero bueno, pues ahí está, y está además del lado del poder en turno, no está con Morena, está con el Partido Verde Ecologista, pero finalmente hoy el Verde Ecologista pues es alianza justamente, o es aliado, mejor dicho, de Morena. Y mire, el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado, no descartó la posibilidad de aplicar criterios de paridad en caso de que las listas entregadas este miércoles por el Congreso local con los perfiles de los candidatos y candidatas a los distintos cargos del Poder Judicial no cumplan con este principio. Afirmó que se analiza con la Comisión de Igualdad de Género del organismo electoral la posibilidad de generar criterios en caso de que las listas que se entregaron no cumplan con la paridad. Agregó que se está evaluando la posibilidad de emitir criterios específicos para asegurar que se cumpla con estos requisitos de paridad en los comités y distritos, aunque se destacó la complejidad de aplicar acciones afirmativas en este proceso. Ese tema lo estamos analizando, desde hace días nuestra coordinación de igualdad lo está trabajando y estaríamos esperando a la espera de eso. Insisto, es que para nosotros es muy importante ver qué tenemos, o sea, sí sabemos que son las listas, sí sabemos que son los nombres, pero cómo viene esa información, es checar cómo quedó la postulación en cada distrito, en cada región, a nivel estatal, quiénes son, para a partir de ahí valorar precisamente si es necesario dar un paso adicional o no. Y mire, en las listas que el Congreso local entregó al Instituto Electoral de Michoacán, no hubo candidato registrado en al menos 28 espacios a magistrados, y tampoco hubo registro en el caso de 94 a jueces en diversas modalidades. Hubo al menos 2 casos en los que no se registró aspirante al juzgado menor mixto del Distrito Judicial de Ario de Rosales y al juzgador menor mixto del distrito de Lázaro Cárdenas. En relación específica a los aspirantes a magistrados registrados, pues destacan algunos nombres que son pues totalmente vinculados al gobierno de Michoacán, al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, a Morena y partidos aliados. Mire, por ejemplo, está Paula Espinosa Barrientos, que le hemos dado aquí detalles de ella en los últimos días, que fue integrante del gabinete de Alfredo Ramírez al inicio, luego se retiró para poder recibir una notaría. Ellos dicen que compiten, pero pues ese es un acuerdo ahí que se tiene entre el Poder Ejecutivo y los notarios, y bueno, pues le tocó una notaría de las que no iba a entregar Alfredo Ramírez porque eran innecesarias e impidió que las regalara Silvano Aureoles a sus cuates, pero sí lo hizo Alfredo Ramírez y le regaló una a Paula Espinosa Barrientos. Luego dicen que pues ya la dejó trabajando y se regresó al gabinete. Ahorita está en el ICADMI como directora, ya dejó seguramente a alguien allá en su notaría y ahora quiere ser parte del nuevo Poder Judicial y ser de las que van a tomar la rienda en el tribunal que va a sancionar a los que se desempeñen mal en el Poder Judicial de Michoacán. Y ella está pues registrada en las 3 listas, en la del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así es que está evidentemente cercana a Alfredo Ramírez, pues seguramente va a quedar en el Poder Judicial, ya veremos, pero recuerde el nombre. Elvia Higuera Pérez también está postulada por los 3 poderes, ella estuvo en el gabinete también de Alfredo Ramírez, estuvo en la Secretaría de Gobierno atendiendo el área de la defensa de los derechos humanos, ahí estuvo Elvia Higuera Pérez. Norma Lorena Gaona Farías también está registrada en los 3 poderes. Hugo Gama Coria, otro cercano al poder en turno, también está registrado, está en la lista de cada uno de los 3 poderes. Otro que destaca ahí, vinculado también a Morena y aliados, Víctor Lenin Sánchez Rodríguez, él está también en la lista de los 3 poderes. Ahí algunos de los nombres que seguramente
por su cercanía que traen ahí con el poder en turno, pues seguramente serán integrantes de este nuevo poder judicial. En otros asuntos, la dirigencia estatal de Morena defendió que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, no se haya pronunciado sobre la inseguridad en su reciente visita a Michoacán, y aclararon que desde su lógica la violencia en el país se intensificó desde el gobierno de el panista Felipe Calderón Hinojosa. La dirigencia estatal de Morena, con el, digamos, enamorado de los dictadores, el admirador de dictadores Jesús Mora, no recuerda que la peor crisis de inseguridad se vivió con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que está mucho más grave su paso o su crisis de inseguridad de López Obrador que la de Felipe Calderón Hinojosa. Eso no lo recuerdan, y pues defienden a Claudia Sheinbaum, que vino cuando era un caos Querétaro, que prácticamente renunciaron todos sus policías por la presencia del crimen organizado ahí con estos autos que han estado generando, denominados monstruos, que arribaron, imagínese usted, con ese tipo de vehículos a Querétaro, mataron personas, amedrentaron a otras, obligaron a que los policías renunciaran, luego vinieron asesinatos en Morelia, en el interior del estado, murieron personas en Apatzingán por pisar, en la región de Tierra Caliente, por pisar minas, estos artefactos explosivos que acaban con la vida de las personas que las pisan. Y pese a todo ese escenario, y pese a que Michoacán, ella misma había informado días antes, era cuarto lugar nacional en materia de homicidios dolosos, luego se dijo que al final del mes habían sido finalmente Michoacán el sexto nacional, pero en ese marco tan grave de inseguridad, Claudia Sheinbaum no se acordó del tema, y el gobernador dijo que nunca platicó con ella de ese tema en toda su visita. Pero para Morena eso está bien. Escuche usted. Al defender que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, no se pronunció sobre la inseguridad de la entidad durante su visita el pasado fin de semana a Michoacán, el líder estatal de Morena, Jesús Mora González, afirmó que la oposición opina con cinismo y desinformación. Refirió que los problemas de violencia en México se intensificaron a partir de la administración de Felipe Calderón, quien inició la llamada guerra contra el narco a principios del 2006, al adjudicar la situación de inseguridad al gobierno panista que concluyó hace 13 años. Mencionó que dejó un saldo de violencia que aún persiste con consecuencias profundas para el país. Bueno, pues la oposición siempre ha actuado con mucho cinismo. Nosotros identificamos que el problema se agudizó, se agravó cuando Felipe Calderón inició su guerra, su llamada guerra contra el narco, en donde hubo un derramamiento de sangre impresionante, que aún los efectos de esa llamada guerra contra el narco la seguimos padeciendo. No es un tema que haya surgido recientemente, es un tema delicado y un tema que la Cuarta Transformación está atendiendo desde la raíz. Subrayó que la pobreza y la falta de oportunidades siempre han sido factores que perpetúan la desigualdad en México. En respuesta a la pregunta de si aún se justifican los constantes señalamientos a los gobiernos anteriores, destacó que la transformación iniciada en 2018 está avanzando de manera firme, aunque dijo no se puede revertir los efectos de décadas de saqueo y corrupción en solo 7 años. En un lapso de 7 años, no es como con una varita mágica revertir los 70 años de abandono y de saqueo que hubo en el país por parte de la derecha. Entonces yo estoy convencido que se está actuando, se están haciendo bien las cosas. El pueblo de México, una franja mayoritaria del pueblo de México que recientemente salió a votar, así lo ve. No es nada más una visión personal, sino una visión de millones de mexicanos que creemos y que confiamos
en el proyecto que representa Morena y la Cuarta Transformación. Aseguró que el pueblo de México, especialmente la mayoría que votó en las últimas elecciones, respalda el proyecto de Morena y atribuyó los recientes hechos de violencia al modelo neoliberal impuesto por gobiernos anteriores y que es visto como el principal responsable de profundizar la brecha entre ricos y pobres, un fenómeno que, según el líder morenista, el gobierno actual busca revertir. Destacó que la nueva administración trabaja con una estrategia clara y enfocada en el bienestar social. Bueno, pues ahí tiene usted lo que señala Morena y su dirigente, este adorador de dictadores que fue pues a apoyar la campaña electoral para que se reeligiera Nicolás Maduro en Venezuela. Imagínese usted, este personaje terrible para los venezolanos que ha causado tanta desgracia, que ha motivado que se vayan y huyan de Venezuela millones de personas. Pues dice acá que la inseguridad la desató Felipe Calderón y tiene razón. O sea, en eso hay que señalarlo también, tiene razón. Con Felipe Calderón se duplicó el tema de los homicidios. Vicente Fox había dejado más o menos ahí en todo su sexenio unos 60,000 homicidios dolosos y Felipe Calderón la creció al doble. Felipe Calderón dejó 120,000, pero López Obrador cerró en casi 200,000 homicidios dolosos y son incapaces los de Morena de ver esta tragedia, esta desgracia que significó el esquema de seguridad implementado por López Obrador, donde parece ser fue consentir a los grupos criminales. Pero de eso no se acuerdan los de Morena, no se acuerdan de que López Obrador optó por los abrazos y llamarle a las abuelitas y a las mamás de los delincuentes para pedirles que los corrigieran. Imagínese usted, estos absurdos, los de Morena no los ven. El que sí los ve es Alfonso Martínez, que prácticamente en respuesta a lo que señaló ayer el dirigente de Morena, pues Alfonso Martínez, presidente municipal de Morelia, dice: ya deberían de reconocer que en el tema de seguridad le quedó grande la yegua a López Obrador. Reconozcan que al expresidente Andrés Manuel López Obrador le quedó grande la yegua en materia de seguridad, les dijo en entrevista a los morenistas michoacanos el alcalde de Morelia, Alfonso Jesús Martínez Alcázar. Aseguró que confía en que su sucesora, Claudia Sheinbaum Pardo, también de Morena, ofrecerá mejores resultados. Mientras tanto, exhortó a los correligionarios locales del partido Guinda a dejar de echar culpas. Bueno, yo quiero decir francamente, creo que la estrategia de Claudia Sheinbaum va a ser mejor y creo que sí vamos a ver resultados. Pero los que dejen de echar culpas, los de Morena y sobre todo los locales que todavía le echan la culpa a el gobierno del 2006-2012, ya que se pongan a trabajar y que reconozcan que al menos en el sexenio anterior les quedó grande la yegua. El edil dijo haber escuchado que el líder de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, declaró que la situación de violencia que vive el país actualmente es responsabilidad del expresidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. En respuesta, Alfonso Martínez recordó que el gobierno del exmandatario por el Partido Acción Nacional transcurrió de 2006 a 2012, por lo que pidió al morenista que se ponga a trabajar o busque otro pretexto para explicar la inseguridad que impera actualmente. También escuché que dijo que la seguridad se debe a los gobiernos anteriores, ya que se puede trabajar. Todavía le echan la culpa a Calderón del tema. Calderón salió en el 2012, hace 12 años. 12 años. No, bueno, pues ya que se agarren, que busquen otro nuevo pretexto. Cabe mencionar que las declaraciones del morenista fueron hechas en rueda de prensa de este miércoles, cuando fue cuestionado sobre por qué en su visita a Michoacán, Claudia Sheinbaum no abordó con el gobernador el problema de violencia en la entidad. También acusó al alcalde de Morelia de haber pagado por una nota en medios para hacer creer que se había reunido en privado con la presidenta de México, situación a la que el edil se ha limitado a responder que es un trascendido. Con edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Omar Ángel Chávez.
Bueno, pues ahí tiene usted este nuevo debate que se da entre el alcalde de Morelia y Morena. Y pues sí, difícil que quienes gobiernan reconozcan que cometen errores. Y pues sí, suena ya hasta ridículo, ¿no? Escuchar a la dirigencia de Morena y a muchos políticos en Morena referirse todavía al gobierno de Felipe Calderón. Ya estuvieron ellos al frente, pues ya llevan poco más de 6 años y todavía, sí, ya suena ridículo, siguen echándole la culpa a Felipe Calderón. Hay que decirlo, sí, como aquí se lo acabo de señalar, evidentemente Felipe Calderón fue culpable en el sentido de doblar el número de homicidios dolosos, pero el gobierno de López Obrador ha sido una catástrofe y Claudia Sheinbaum pues todavía no le halla para contenerlo, así de grave. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, llamó también, ya después de lo de Alfonso Martínez, antes de volver con él, déjeme informarle que luego de que el bar Pecato anunció en redes sociales su clausura definitiva, ahora sí Alfonso Martínez lamentó esta noticia y aseguró que continuará trabajando para mejorar la seguridad en el municipio. No obstante, que la detonación económica en Morelia y el trabajo hecho para dar tranquilidad a los morelianos ha incentivado la apertura de hoteles y restaurantes, entre otros establecimientos. De todas maneras, lamenta que haya lugares como el Pecato que hayan cerrado. Miren, en Morelia se han abierto muchísimas más fuentes de empleo que las que se han cerrado. Se han abierto nuevos hoteles, nuevos restaurantes, y bueno, pues también le tenemos que apostar. Morelia también tiene que ser una ciudad muy familiar, muy turística, en donde pues las fuentes de empleo se siguen abriendo. Digo, lamento esa situación y pues nosotros vamos a continuar trabajando para mejorar la seguridad de nuestro municipio. Bueno, pues se generaron 1001 problemas ahí en torno a este bar El Pecato. Hubo varios momentos difíciles en materia de seguridad y buena parte de los ciudadanos, de los vecinos del Pecato, hoy estarán por otra parte celebrando. Habrá quien lamente que este tipo de lugares cierren por las oportunidades que se cierran en materia, por ejemplo, laboral, de negocios. Pero en el caso de los vecinos que tantos años pelearon para que lo cerraran, porque pues funcionaba hasta altísimas horas de la noche, porque no respetaban el volumen máximo con el que debían operar, porque a veces entre semana pues tenían una banda a todo lo que da tocando, y bueno, pues eso obligó a vecinos a salir de sus propiedades y a cambiar su lugar de residencia. De ese tamaño la problemática que se generó con el Pecato, que ahora pues ante los hechos delictivos que se han registrado, sobre todo ahí mismo, pues seguramente eso los motivó en alguna dimensión a cerrar. El año pasado tuvieron un episodio trágico, recordará usted, donde llegaron a dispararle ahí a personas que estaban trabajando, sobre todo murieron quienes están ahí ayudando a acomodar los vehículos. Fue un asunto lamentable. No dan más información, no dan a conocer si recibieron alguna nueva amenaza, si hay alguna situación complicada, no, pero simplemente Pecato dejó de funcionar, como usted acaba de escuchar. Y con la participación de cerca de 3,000 estudiantes arrancó el tercer encuentro cultural, deportivo y cívico de Michoacán, del Centro de Bachilleratos Tecnológico Agropecuario, el CEBETA. La inauguración estuvo a cargo del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, quien señaló que en el mundo hay una competencia diaria a la que tienen que entrar todos los municipios de Michoacán y México en general, por lo que alentó a pensar siempre en ganar y mejorar y no a conformarse con participar. Ahí Alfonso Martínez les hizo una invitación a que sean aspiracionistas y que no se conformen con lo menos. Es importante prepararse, ser el mejor, echarle ganas, sacrificar tiempo todos los días y luego hacer
lo que esté en tus manos para poder ganar. Claro que es importante competir, pero también es importante pensar en ganar. También es importante que ese esfuerzo que dedicas todos los días para ser mejor se demuestre en la cancha, se demuestre en un pupitre haciendo un examen o se demuestre tocando un instrumento. Y con una inversión superior a los 2.600.000 pesos, el presidente municipal entregó también infraestructura educativa financiada con recursos municipales a escuelas ubicadas en zonas de alta marginación. El alcalde Alfonso Jesús Martínez Alcázar hizo entrega simbólica de infraestructura educativa construida con recursos municipales en 2 escuelas del nivel básico, ubicadas en zonas de alta marginación del poniente de Morelia, con una inversión conjunta superior a los 2.6 millones de pesos. En la Escuela Secundaria Técnica número 136 se construyó una techumbre con un valor cercano a los 700,000 pesos, mientras que en la primaria de tiempo completo Leyes de Reforma fueron 2, así como una cancha deportiva, un aula de usos múltiples y un colector pluvial de la mano de Fundación Coca-Cola, con un costo de 1.900.000 pesos. En una de sus intervenciones, el edil expuso que de todos los impuestos que son recaudados en México, el 80% se lo queda a la Federación y el 15% las entidades, niveles de gobierno a los que corresponden temas de salud y educación. No obstante, agregó, los municipios, con apenas el 5% de los recursos nacionales recaudados, deben entrarle también a estos rubros para poder abonar a cubrir todas las necesidades insatisfechas, al menos en la capital michoacana. Y es por eso que a la educación y la salud le corresponden a la Federación. Sin embargo, cuando vienes a este tipo de escuelas y te encuentras a los jóvenes, a los niños y nos dicen, aquí nos hace falta un aula porque todavía la tenemos de palitos, nos hace falta la cafetería y nos hace falta el aula de música, el laboratorio, en donde guardar los instrumentos y tantas cosas que necesitan, pues tenemos que entrarle, porque yo, al igual que ustedes, también soy moreliano. En la secundaria 136, el alcalde se comprometió también a construir un aula de cemento para reemplazar la que tienen de palitos, así como un espacio digno para su cooperativa, mientras que destacó que Leyes de Reforma ha sido una de las escuelas más beneficiadas en todo el municipio. Juan Fernando Sosa Tapia, secretario de Obras Públicas Municipales, recordó que durante los gobiernos de Alfonso Martínez de 2021 a la fecha, han construido 50 techumbres en el mismo número de escuelas del nivel básico de Morelia, con una inversión global de 50 millones de pesos. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Omar Ángel Chávez. Cerca de 320,000 migrantes michoacanos que no tienen documentos para acreditar su residencia o ciudadanía en el vecino país del norte estarían en riesgo de ser deportados. Así lo reconoció el secretario del Migrante, el silvanista Antonio Soto Sánchez. Sin documentos para acreditar su residencia o ciudadanía, cerca de 320,000 migrantes michoacanos, de los cerca de 4.5 millones que radican en Estados Unidos de Norteamérica, estarían en riesgo de ser deportados ante las políticas que ha anunciado el presidente Donald Trump. Sin embargo, el secretario del Migrante de Michoacán, Antonio Soto Sánchez, aseguró que razones de carácter político, social y hasta económico harían imposible una deportación masiva de connacionales, además de advertir que materialmente no es posible hacerlo en corto tiempo. En un conversatorio sobre el tema, convocado por el Tribunal Electoral del Estado, afirmó que el discurso del republicano va dirigido a su electorado y lo mantendrá en lo verbal, sin llevarlo a la práctica. Destacar que de esos 4.5 millones, me voy a centrar en Michoacán, de origen michoacano, solamente 320,000 tienen problemas en cuanto a no acreditar su estancia con documentación de residencia o de ciudadanía. Por lo tanto, el universo, por aquello del discurso alarmista de que
38 millones y medio de mexicanos, 4 millones y medio de michoacanos están en riesgo de ser deportados, es un discurso meramente político y con un destinatario, los electores del señor Trump, porque es un discurso dirigido hacia ellos. Soto Sánchez recordó que las remesas que envían los migrantes al Estado y que tan solo en 2024 sumaron 5.647 millones de dólares, equivalentes a 116,000 millones de pesos, representan 18% del Producto Interno Bruto, incluso por arriba del ingreso que dejan los aguacates por 4,000 millones de dólares anuales. Aseguró que la misma importancia tienen para la economía de Estados Unidos, donde junto con los mexicanos y los hispanos aportan 4 billones de dólares al año. Michoacán junto con México y junto con los hispanos, este dato no viene ahí, pero sí se los quiero compartir, representa cerca de 4 billones de dólares el aporte económico a Estados Unidos. 4 billones de dólares. La economía de Estados Unidos tiene un valor mundial de 28 billones de dólares. Los hispanos le aportamos 4. De esos 4, los mexicanos somos el 55 al 60%. Me faltan 10 minutos, 1 minuto me falta. Y representamos más de 2 billones de dólares. El aporte de los mexicanos, termino en esta parte, que contribuye a Estados Unidos, es más grande que el tamaño de la economía de Canadá, es más grande que el tamaño de la economía de México. A unos días de su nombramiento como secretario del Migrante, Antonio Sánchez explicó que los principales flujos migratorios se registran de América hacia los Estados Unidos, así como de Medio Oriente y del norte de África hacia Alemania, debido a la política de apertura que se implementó. Pero en la actualidad han tenido una tendencia a implementar medidas restrictivas, como ha ocurrido con Francia, España y el mismo Alemania. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica. Bueno, pues ahí la problemática que se vive con las amenazas, evidentemente, de Donald Trump, y ahí pues los puntos de vista del gobierno de Michoacán, ahora en la Secretaría del Migrante, con este que le decía el silvanista Antonio Soto Sánchez, alguna vez durísimo agresor contra Morena, durísimo crítico de López Obrador, pero hoy lo tiene ahí Alfredo Ramírez, es uno de los hombres de confianza, lo acaba de sacar de casa Michoacán, pero lo tenía ahí prácticamente de cabecera. Bueno, pues es como se mueve la política en este país. Una cosa es el dicho de la clase política y otra muy diferente, la realidad y los hechos. Dejamos ese tema y vamos a platicar ahora con el coordinador de los centros SPOT del Ayuntamiento de Morelia, Gersaín Cástulo Castilleja, quien nos acompaña justamente hoy aquí en la cabina. Gersaín, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar aquí contigo, con tu auditorio, agradecerte la invitación al espacio para platicar un poquito de lo que estamos haciendo en el ayuntamiento en tema de jóvenes. A ver, vámonos por partes, porque yo creo que algunas personas de las que nos están escuchando o viendo ya tienen idea clara de qué son estos centros SPOT. Nada más para contextualizarnos, para situarnos a todos, ¿qué es un centro SPOT en Morelia? Son centros donde trabajamos de manera integral con adolescencias y juventudes de la ciudad de Morelia entre los 12 y los 24 años, para que ellos aprendan habilidades para el futuro, habilidades para el trabajo y puedan reintegrarse de una manera más amable a la sociedad, puedan adquirir estas habilidades, puedan encontrar un trabajo, puedan aprender una habilidad nueva, música, cultura, deportes. Tenemos más de 30 talleres completamente gratuitos y actualmente tenemos 2 centros operando aquí en la ciudad de Morelia, que es un proyecto encabezado por el presidente Alfonso Martínez y por la señora Paola Delgadillo, la presidenta honoraria del DIF, y que justamente es un proyecto del DIF donde se ataca y se trabaja con las juventudes de la ciudad de Morelia. ¿Dónde están ubicados estos centros SPOT? Actualmente estos 2 centros, el primero, donde nace este proyecto hace 2 años, se encuentra al interior del Colegio de Morelia, en la avenida Guadalupe Victoria, en Lomas del Tecnológico. Y tenemos casi 2 años, en mayo cumplimos 2 años de operación de este centro. Y hace unos meses, exactamente unos 6 aproximadamente, en Villas del Pedregal, se creó el proyecto
proyecto que se llama Spot Más, porque ahí trabajamos también de manera integral con toda la comunidad de ese lado del oriente de la ciudad. Los fraccionamientos, trabajamos con niños, porque hay una ludoteca al interior de este centro. Trabajamos también con los padres en el desarrollo, pues, de fortalecer la manera en la que se relacionan con sus hijos, la crianza responsable, algunas actividades para ellos. Pues además, los más de 20 talleres que en ese centro tenemos para los jóvenes y los adolescentes de Villas del Pedregal y los fraccionamientos de sus alrededores. Bueno, ahí están estos dos centros SPOT y ahí están los objetivos que persiguen, y ahora pues van a poner en marcha talleres que están por arrancar y en el que justamente vienes a invitarnos a ser parte. Pues justo invitar a tu auditorio y a toda la gente que nos siga a través de las redes sociales a que conozcan un poco más de Spot. Es un proyecto padrísimo que muy pocas ciudades en el país y yo creo que la única en el estado que puede brindar esta atención a los jóvenes. Tenemos más de 30 talleres completamente gratuitos que van desde deportivos, fútbol, voleibol, básquetbol. Tenemos un taller, un laboratorio de cocina padrísimo donde los chavos tienen gastronomía internacional, repostería, panadería, además de algunas que generan habilidades para el futuro. Tenemos robótica, vuelo de drones, todo completamente gratuito, y algunas otras actividades que también le pueden dar a los chavos herramientas para que puedan buscar de manera profesional una oportunidad. Al final de cuentas, el nombre de Spot significa somos oportunidad, somos pasión, oportunidad y talento. Y es lo que desde Spot hacemos, ayudamos a que los jóvenes, persiguiendo esta pasión, generen oportunidades a través de su talento, y en Spot lo potencializamos de la mano con el presidente de la ciudad, Alfonso Martínez, y de la presidenta del DIF, Paula Delgadillo. Invitar a la gente, los requisitos son bien básicos. Acabamos de arrancar hace una semana los talleres ya, entonces ya estamos trabajando, y ahorita los números van bastante bien. Afortunadamente este año ha sido el semestre más exitoso que tenemos de usuarios. Casi 300 usuarios ya registrados en Colegio de Morelia, en nuestro Spot Morelia, y casi 200 usuarios registrados en Villas del Pedregal. Esperamos que podamos duplicar estos números. Trabajamos de manera semestral, entonces a todos los que nos escuchan están todavía a tiempo de que puedan presentarse. Si son menores de edad, tienen que ir acompañados de su padre, tutor, de su madre, para que puedan llenar una solicitud junto con una copia del CURP, copia del acta de nacimiento, copia del INE de padre, madre o tutor. Y si son mayores de edad, ellos solitos pueden inscribirse en las recepciones de ambos centros. ¿Hasta cuándo tienen oportunidad de integrarse a estos talleres? Nunca cerramos inscripciones, esto es importante que lo sepa la gente, pero sí hacemos la recomendación de que lo más pronto a que inicie el semestre puedan integrarse a los talleres, porque pues al final de cuentas van avanzando, ¿no? Entonces, si alguien llega ya a abril, van a encontrar un grupo un poquito intermedio o avanzado. Entonces, por eso la recomendación es que sea el primer mes de actividades. Literalmente arrancamos actividades en febrero. Entonces, todo el mes de febrero es un muy buen mes para que puedan comenzar a tomar sus talleres. Tenemos canto, tenemos piano, tenemos guitarra, tenemos coro, tenemos lengua de señas mexicana también, que es este taller no lo tenemos solamente limitado a este rango de edad, sino que está abierto al público. Entonces, si alguien está interesado en aprender lengua de señas mexicana, también pueden encontrar información de este taller que estamos brindando por primera vez. ¿Los horarios en los que trabajan estos talleres, cuáles son? Tenemos horario de operación de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Tenemos turnos matutinos y vespertinos por la dinámica de la mayoría de los estudiantes de la ciudad. Por la tarde es donde se encuentran un poquito más libres y es donde tenemos también el mayor flujo de usuarios y la mayoría de los talleres también operando. En Villas del Pedregal tenemos un curso de inglés con modalidad de club de conversación para que tengan acceso y empiezan a generar habilidades sobre esta lengua, sobre este idioma. Y así en cada uno de los centros tenemos algunos muy particulares. Tenemos el taller de make-up artist para que pues a quien le interese también pueda aprender a maquillar de manera profesional y pueda encontrar allí a lo mejor una oportunidad de negocio o laboral en el campo aquí en la ciudad de Morelia. Y muchos otros por el puro gusto de desarrollar, ¿no? Como estos que están vinculados a las artes, una oportunidad ahí para que los jóvenes puedan desarrollarse pues de manera integral. Entonces, pues dense una vuelta, dense una cita, jóvenes de los 12 a los 24 años. Así es. Y en algunos casos hay talleres para todo público. Exactamente. Entonces los invitamos a que nos sigan en redes sociales, a través de las redes sociales de Spot DIF Morelia, así nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram, y a través de las mismas redes del DIF Morelia, de las redes del presidente municipal Alfonso Martínez y la señora Paula Delgadillo, donde constantemente se están promocionando, se están actualizando los talleres.
Y ahí están publicados nuestros horarios, están publicados nuestras convocatorias, los requisitos de inscripción, para que pues todas y todos puedan acudir a un centro spot. La idea es que muy pronto, al finalizar esta administración, pueda haber 2 centros más en la ciudad y que podamos tener un spot en cada uno de los puntos cardinales de la ciudad. Muy bien, pues ahí tiene usted la oferta en estos talleres que tienen los centros spot de Morelia, los 2 que hay en este momento, y pues agradecerle al coordinador de ellos, a Gersaín Cástulo Castilleja, que hoy nos haya venido a invitar directamente aquí desde la cabina. Muchas gracias y éxito. Al contrario, Carlos, gracias a todo tu auditorio y estamos a la orden, los invitamos y sean bienvenidos en Centros Spot. Bueno, con esto hacemos una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Milcumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Vámonos ahora con la información de la Universidad Vasco de Quiroga, porque pues ya están cerca cumplir sus primeros 50 años de vida y su rectora recientemente electa como tal, Lidia Nava, pues habla de la importancia de toda esta trayectoria de la Universidad Vasco de Quiroga y de lo importante de seguir caminando y hacerlo con respeto. Rectoría UVAC. Lidia Nava Vázquez, rectora de la Universidad Vasco de Quiroga, llamó a la sociedad a convivir en un entorno de respeto en busca de un mejor futuro a través de la educación.
Además, compartió las líneas de acción rumbo a los 50 años de esta casa de estudios. Que la UBAC está abierta a tender puentes, a dialogar y a contrastar ideas, a sumar esfuerzos en favor de los jóvenes que eligen nuestra institución como una opción de estudios. Nuestra universidad se suma al compromiso para que nadie se quede atrás, con la convicción de que la educación es la base para lograr el desarrollo humano, económico y social. Licenciada en Comercio por la UBAC y maestra en Administración por la Universidad Anáhuac, Lidia Nava compartió las líneas de acción para llegar al 50 aniversario en el 2029 como líderes educativos: excelencia académica, gestión y administración, recursos humanos, sostenibilidad financiera, filosofía y vida universitaria, vinculación y extensión, infraestructura, internacionalización e investigación. Hago un llamado a la comunidad de esta nuestra universidad, para que hagamos lo mismo que hizo don Vasco de Quiroga en su tiempo: mirarnos entre nosotros a los ojos, reconocernos como seres humanos, convivir en un entorno de dignidad, amor y respeto. Y de esto nos vamos a lo difícil que es el tema de la seguridad en Michoacán, y ahí está la cobertura de nuestros compañeros de Red 113 por todo el territorio, con el reporte de nuestro amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarles. Vamos a comenzar en esta ocasión en Morelia. Y es que un hombre ultimado un tiro en la cabeza fue encontrado en la vía pública de la colonia Santa Fe, al norte de la capital. El susodicho tenía las manos engrilletadas y hacia la espalda. Este macabro hallazgo fue realizado por vecinos anoche, quienes avisaron al número de emergencia. La víctima yacía en la calle Cuéramo, cerca de Santa Fe de los Altos. En el lugar se presentaron patrulleros, quienes confirmaron la situación y delimitaron el perímetro. El finado no está identificado, él tenía entre 35 y 40 años de edad. Vestía una camiseta blanca sin mangas, pantalón de mezclilla azul y un cinturón con colores del arco iris. En tanto, en Tarímbar, un hombre ejecutado de un balazo en la cabeza, quien además estaba maniatado, fue localizado junto a una barda de piedra en la población de Téjaro. El hallazgo ocurrió ese compromiso. Muchísimas gracias por el favor de su atención en esta mañana de jueves. Que tengan ustedes un día excelente, productivo, pásenla bien, por favor. Y aquí nos escuchamos o nos vemos mañana. Mañana, por cierto, ya viernes.